Chicos, excelente día para todos. Bueno, vamos a arrancar con el análisis de los pares relacionados con el dólar para ver qué podemos esperar para esta semana. Entonces, aquí con el de XY, bueno, pasó lo que estábamos asumiendo que iba a suceder en la semana, la caída del de XY. ¿Qué es lo que pasa acá en este momento? Si valíamos desde temporalidades mayores, muchachos, en realidad tenemos bastante liquidez por debajo, pero esta zonita que tenemos acá eventualmente nos va a servir para una reacción fuerte. Es decir, al inicio de la semana yo pensaría en continuar vendiendo hasta la zona para tener un pequeño retroceso. Es lo que me enfocaría en la semana y ya pensaría en la siguiente, según lo que haya pasado, pues qué voy a hacer, si continuar bajista o alcista. Basados en ese precepto, muchachos, esta zonita va a ser importante entender una confirmación. Aquí hay algo importante y es la ineficiencia que el precio dejó, es decir, podríamos esperar un pequeño retroceso. Si el precio hace lo siguiente para continuar vendiendo, inicio de la semana, pensar en hacer algo como esto y definitivamente cuando llegue acá pensar en el retroceso también. ¿Listo? Entonces, eso sería lo que haría en el de XY para el inicio de la semana. En el euro dólar, ¿qué está pasando en el euro dólar? Bueno, el euro dólar, también como lo dijimos, había generado todo ese movimiento bajista, alcista, perdón, consumiendo toda la liquidez. La liquidez externa, recuerden que está en esta línea que estoy colocando en este momento, dado que tenemos toda esta generación de liquidez, el cambio de estructura y demás, el precio sigue estando alcista, es decir, podemos seguir comprando, pero la mejor zona de compras, dada la ineficiencia que está pasando acá en el precio, va a ser en estos niveles, en el rebalanceo o en la zona de demanda. Basados en eso, al inicio de la semana pensaría en buscar algún tipo de confirmación para la venta, que la mejor confirmación para mi punto de vista sería que el precio lograra inducir el máximo o dentro de este cajón de oferta también tomar esa venta. La intención, recuerden, es rellenar la ineficiencia y podríamos habilitar las compras dado que la liquidez externa sigue arriba, es decir, retroceso para continuar comprando. Eso por el lado del euro dólar. Caso del libra dólar, ¿qué está pasando en el libra dólar? Entonces, en temporalidades diarias y semanales, quiero que se percaten en algo. Toda la liquidez externa está en este punto, es decir, aún le hace falta bastante por continuar con la subida. Este punto estructural ya lo habíamos eliminado hace unas semanas y el precio pues había generado ese retroceso. Continúa así yendo alcista, próxima zona donde podríamos interesarnos por vender va a ser allá. Y esto quiero que lo miremos dentro de la temporalidad de H4. Quiero que se fijen qué hizo el precio para subir, una ineficiencia muy grande. En realidad, pensaría al inicio de la semana en hacer algún tipo de retroceso para rellenarla. ¿Listo? Entonces, atentos a que el precio haga algo como esto o cuando el precio llegue a estos niveles, pensar también de la misma forma en comprar y continuar con esa dirección alcista. Recuerden que la liquidez externa está arriba dentro de semanal. Eso por el lado del libra dólar. En el caso, muchachos, del Australian dólar, ¿qué es lo que está pasando acá en el Australian dólar? Entonces, si validamos en dónde tenemos la liquidez, básicamente podríamos identificar que el primer punto va a ser aquí. ¿Listo? Entonces seguimos estando netamente alcistas. Ya miramos al inicio de la semana que lo que podríamos esperar en H4. Y en H4, muchachos, tenemos esta pequeña ineficiencia. El precio estaba reaccionando el día viernes a esta zonita que tenemos por acá de oferta y tenemos esta ineficiencia acá en el precio, es decir, al inicio de la semana nosotros podríamos pensar en alguna venta como retroceso para poder rebalancear todo el fractal, es decir, el rebalanceo se va a generar desde acá o en su defecto volver a pensar en comprar en ese punto, es decir, inicio de la semana si el precio de alguna especie de confirmación, poder tomar la venta y si hace algo como esto, poder continuar con esa dirección alcista. En el caso, muchachos, de el Nasdaq. ¿Qué está pasando acá con el Nasdaq? Entonces, básicamente, si lo miramos desde semanal, llevamos varias semanas pues proponiendo el Nasdaq netamente alcista. Dada esta liquidez externa, fíjense que siempre que el precio está eliminando estos puntos estructurales, el precio nos está haciendo un retroceso. Entonces, basados en ese precepto, muchachos, perdón, basados en ese precepto, lo que podríamos esperar al inicio de la semana va a ser un retroceso muy pequeño. Fíjense acá en H1 como alcanzó a inducir con pocos puntos la zona para el rebalanceo. Es decir, este va a ser el rebalanceo. Cuando esto pase, deberíamos de pensar ya en dejar las ventas a un lado y continuar con las compras o en su defecto que el precio llegara acá. ¿Listo? En el transcurso de la semana considero también que el precio puede llegar a sacar la liquidez de acá y hacer algún retroceso importante, pero mi intención de esto será, si el precio llega a estos niveles, poder generar esas compras y continuar con esa dirección alcista. Recuerden que dentro de temporalidades diarias y semanales, la liquidez externa está allá arriba y allá es el target del precio eliminando todo.
En el caso, muchachos, del dólar 30, muy similar, la liquidez externa la tenemos en este punto, el primer punto estructural importante es ese punto, y si validamos aquí arriba, pues nos damos cuenta también toda la liquidez externa generada, es decir, podríamos continuar pensando en comprar y aquí dentro de la temporalidad de H1, de H4, lo que podríamos hacer nosotros es pensar en esta zonita para comprar. Aquí hay algo importante y es que el precio se logró rebalancear el día viernes. Entonces, yo en realidad si pensara en las compras esperaría que el precio llegue acá, pero no voy a vender. Es muy probable que esto vaya a pasar. No voy a vender, simplemente esperaré con mucha paciencia que el precio llegue a estos niveles para poder tomar alguna confirmación de compra. Recuerden que puede ser confirmación dentro de los bloques o también la inducción de los mismos. Bien, eso es importante. En el caso, muchachos, del oro, ¿qué está pasando acá en el oro? Entonces, en temporalidades mayores, temporalidad diaria y demás, el oro estaba, perdón, miremoslo acá en un momentico, el oro estaba acá rebalanceando todo esto que estaba haciendo, está ahí como oscilando, pero generando una pequeña consolidación en estas últimas 4 semanas, que son estas 4 velitas que están viendo ustedes acá. ¿Qué me gustaría ver en el oro? Que el precio continuara para rellenar esta ineficiencia que tenemos por acá, es decir, netamente bajista, podríamos pensar en hacer algo como esto y si confirma poder continuar para la venta, pero va a ser importante esperar la confirmación de esta zonita, permítanme, aquí, de esta zonita que tenemos aquí, ¿listo? Si el precio confirma en temporalidades como de H1, M30, por ahí, sería interesante poder tomar esa venta. Aquí el precio ya estaba cambiando la estructura, es decir, que para mi concepto la mejor venta podría llegar a ser en la inducción de este punto estructural y rellenar ineficiencias que tenemos por acá como target este TP. Eso sería lo que haría en el oro para la semana. Caso dólar CAD, ¿qué es lo que está pasando aquí en el dólar CAD? Entonces, si validamos desde la temporalidad semanal, básicamente tenemos esta zonita de demanda, el precio sigue estando bajista, eliminó unos puntos estructurales importantes, podríamos pensar en un retroceso y adicionalmente pues tenemos esta ineficiencia generada, ¿listo? Entonces va a ser importante ver y ser pacientes al esperar que el precio llegue a esta zona de demanda. Básicamente no me gustaría mucho vender acá, dada esta ineficiencia que tenemos grande por acá en el mercado. Entonces, yo esperaría que el precio llegue en realidad en semanal a este punto estructural y si en definitiva el precio antes de tocar la zona, rebalancearan estos niveles, seguiría pensando en vender para que el precio llegue a la zona semanal. Solamente si eso pasa, operaría en ventas el dólar CAD. Y para finalizar, muchachos, el SP500. ¿Qué está pasando con el SP500? Entonces, básicamente en el SP500, si lo miramos desde la temporalidad semanal, fíjense que está muy, pues obviamente está muy similar al Nasdaq. Tenemos toda la liquidez externa por acá generada. El precio eliminó este punto estructural en la semana y el siguiente punto donde nos interesaría pensar en una venta fuertecita sería acá. Pero dada esta inducción que pasó y la ineficiencia que también el precio dejó o la falta de rebalanceo de este punto estructural, algunos podríamos pensar en si el precio hace algo como esto, pueda poder vender en ese rebalanceo. Pero va a ser importante tener la paciencia de que el precio llegue acá para poder continuar con esa dirección y consumir la liquidez expuesta arriba de las compras. ¿Listo? Eso sería lo que haría esta semana, muchachos. Nos vemos con una actualización. Los invito a que hagan una recapitulación a las últimas semanas que hemos analizado. Prácticamente todos los pares han dado su dirección, hemos acertado en la dirección, pero va a ser más importante que entiendan por qué el concepto de todo lo que ha pasado esta semana, si lo hemos ido proponiendo. Entonces, por el día de hoy me despido, chicos. Dios los bendiga. Pasen un excelente día y un excelente inicio de semana. Chao, chao. Que estén